golpeado por un rayo. Capítulo 23. Una reminiscencia anhelante. Durante un tiempo, el viaje transcurrió en completo silencio. Los tres jinetes habían disminuido la velocidad desde hacía mucho tiempo, desde su apresurado galope fuera de la ciudad de Atenas a un trote más sostenible, pero el espectro de la destrucción de la ciudad aún se cernía sobre ellos como la enorme columna de humo que podían ver desde la ciudad incluso a kilómetros de distancia. Lejos. Perky sabía que él no era el único que se había visto afectado negativamente por la desaparición de la ciudad prominente. Recordaba bastante bien la historia de Alcaeus. Había vivido en Pilos hasta que fue invadido y él y su familia fueron vendidos en cautiverio. Probablemente había muchas familias en Atenas que ahora se enfrentaban a la misma suerte a manos de los dorios que se habían puesto en ellos mismos Alcaeus y su familia. Rápidamente miró al hombre mayor, pero aparte de una mandíbula fuertemente apretada, el rostro del hombre estaba impasible y pétreo, desprovisto de cualquier expresión real. Mirando a su compañero de búsqueda, Perky notó la expresión igualmente en blanco de Cassandra. Sabía que ella se oponía enérgicamente a su decisión de continuar adelante en lugar de viajar de regreso para advertir al rey Perseo de la amenaza, pero estaba dividida entre su deseo de proteger su ciudad y su lealtad a su rey, quien le había ordenado que cumpliera las decisiones de Perky para completar su misión dada. Perky odiaba tener que colocarla en un lugar tan precario, pero aún sentía que había tomado la decisión correcta. Había pocas posibilidades de que el rey Perseo, con los recursos de una próspera ciudad como Micenas a sus espaldas, no supiera del peligro del norte o del destino que había caído sobre su rival. Si se hubieran doblado para advertir al rey, ganarían poco y perderían un tiempo precioso. Incluso con esta racionalización, por sí mismo, Perky no estaba seguro de qué sentía exactamente. Era como si se hubiera creado un vacío en el centro de su pecho. Había una avalancha de emociones que habían sido absorbidas, y todo lo que le quedaba a Perky era agotamiento y confusión. Durante las primeras horas, todo lo que había pensado era en lo que podría haber hecho para evitar una destrucción tan desenfrenada, pero había llegado a aceptar la futilidad de esa línea de pensamiento. No había nada que pudiera haber hecho. Luego pensó en lo que podría haber hecho para evitar la muerte de Galene, así como la muerte de los otros rebeldes con los que había luchado. Hubo una profunda comprensión de que una de las formas en que podría haberlos salvado era no unirse a ellos en absoluto. Si no se hubiera unido a ellos en su búsqueda de la libertad, nunca habrían atacado la armería y sido asesinados por Teseo. Quizás ellos, como luchadores fuertes, podrían haber huido de la ciudad antes de su destrucción. Sin darse cuenta, él había causado sus muertes. ¿Perseo? La voz de Alcaeus salió de la nada. Perky parpadeó. Miró hacia abajo y vio que su montura lo miraba expectante. Unos pasos por delante de él, tanto Alcaeus como Cassandra lo miraban, el primero con una mirada curiosa en el rostro. Sin darse cuenta, Perky se había detenido por completo. Se miró las manos, las levantó y las riendas que sostenían temblaban ligeramente. Alcaeus trotó un poco hacia atrás hasta donde Perky se había detenido, poniendo una mano tranquilizadora sobre uno de los hombros del joven. ¿Estás bien?, preguntó Alcaeus, con preocupación en sus ojos cansados. Perky asintió rápidamente, bajó las manos y miró más allá del hombre mayor. Alcaeus miró a Perky por unos segundos más antes de asentir y maniobrar su montura para alcanzar a Cassandra, y en silencio una vez más, el grupo comenzó a avanzar. ¿A dónde vamos?, preguntó Cassandra en voz baja, inclinándose hacia Alcaeus. Perseo desea seguir adelante, lo que significa que debemos cabalgar hacia Lemnos, respondió Alcaeus, hablando en voz baja también. Sin embargo, dado que no se puede llegar a nuestro destino por tierra, nuestra mejor oportunidad de llegar allí es viajar a Kimi, una ciudad portuaria en el lado occidental del Egeo. Desde allí, podemos adquirir un barco, que Perseo puede guiar, viajar a Lemnos. La viajera asintió con la cabeza, antes de inclinarse hacia atrás y retomar su postura normal de montar. Alcaeus miró al frente, sus ojos pétreos y mostrando poca emoción. Sabía que sus compañeros más jóvenes habían enfrentado mucha confusión en los últimos días, más que en el pasado. Sabía cuánto habían afectado a Perseo la muerte de los rebeldes atenienses y el posterior saqueo de Atenas, al igual que la decisión de Perseo de continuar en lugar de regresar a Micenas había afectado a Cassandra. Su búsqueda había empeorado, y Alcaeus temía que los aguardaran tiempos más oscuros y peligrosos. Todo lo que podía hacer era apoyar a sus compañeros buscadores a través de ellos para que pudieran completar su búsqueda. «Detengámonos a descansar», gritó Alcaeus, sorprendiendo tanto a Perseo como a Cassandra.
Sabía que todas sus fuerzas habían decaído desde que habían huido rápidamente de Atenas, y con la luna brillante en el cielo, Alcaeus pudo ver que estaban bien y verdaderamente solos, a kilómetros de profundidad en el desierto griego sin amenazas potenciales a su alrededor. Era lo mejor que podían tomar este tiempo para recuperar su fuerza. Lo necesitarían, temía Alcaeus, para las pruebas y tribulaciones que imaginaba que les aguardarían. Apenas salía el sol cuando el trío de viajeros llegó a la primera fila más externa de casas y edificios que marcaba la ciudad portuaria de Kimi. Alcaeus sintió de inmediato que algo andaba mal. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa, y aunque había gente en las carreteras, eran discretas y se movían rápido, haciendo poco ruido y atrayendo poca atención sobre sí mismas. Fue una demostración inusual, en opinión y experiencia de Alcaeus, que una ciudad como Kimi tuviera ciudadanos tan discretos. Entregando rápidamente sus caballos a un gerente de puesto de regateo por lo que Alcaeus consideraba una pequeña cantidad de dinero, no estaba en posición de perder el tiempo fastidiando, por lo que aceptó la oferta, se pusieron en camino por las calles de Kimi a pie. No había necesidad de monturas cuando necesitaban un barco para cruzar el Egeo. Vamos a comprar algo de fruta para comer, sugirió, a lo que Perseo y Cassandra asintieron. Alcaeus estaba mirando específicamente uno de los pocos puestos de mercado en la carretera principal de la ciudad, lo cual en sí mismo era inusual. Normalmente, un centro comercial bullicioso como Kimi se llenaba, incluso en las primeras horas del día, con aquellos que deseaban vender sus mercancías y aquellos que deseaban comprar productos exóticos. Solo había unos pocos puestos de mercado abiertos, algunos eran de tipo exótico, pero muchos eran solo productos comunes como telas y alimentos. ¿Cuánto cada uno?, preguntó Alcaeus, mirando al vendedor con ojo crítico. El hombre vestía harapos para alguien que vendía fruta en el corazón de un centro comercial. Dada su ubicación privilegiada, podría vender fácilmente sus productos, en este caso fruta, por un precio superior al del mercado y obtener una ganancia considerable, pero su ropa gastada y su semblante desordenado no reflejaban ese tipo de realidad. 2 obols, respondió el hombre con cautela y aspereza, mirando la naturaleza armada de Alcaeus y los compañeros más jóvenes que estaban detrás de él. 2 obols, repitió Alcaeus incrédulo. Ese es un precio bastante alto. Tómelo o déjelo. Alcaeus hizo un gran espectáculo de suspiros, antes de retirar su bolsa. Sacando 6 pequeñas monedas de plata, le entregó el dinero al vendedor de frutas, quien a su vez asintió con la cabeza cuando Alcaeus alcanzó 3 de las piezas más maduras que pudo encontrar. Mientras lo hacía, Alcaeus distraídamente, o eso lo hizo parecer, comenzó a hacer una pequeña charla. ¿Cómo va tu negocio, amigo?, comenzó Alcaeus. El vendedor miró al extraño viajero antes de dejar su propia bolsa de dinero y poner ambas manos en su puesto. Estos son tiempos difíciles en Kimi, admitió el vendedor, mirando a su alrededor. Solía haber muchos puestos aquí, un gran mercado lleno de alegría y sonrisas. Ahora, no hay nada. ¿Por qué? El vendedor soltó una risita triste. Seguramente lo has oído. Los invasores del norte vienen por nosotros. De hecho, muchos ya han huido. Los guardias de la ciudad están en un verdadero pánico. El hombre se inclinó más cerca, como para contar un secreto, por lo que Alcaeus siguió su ejemplo. De hecho, he oído que la propia Atenas ha caído. Los jinetes en la noche cabalgaban por la ciudad, gritando que la ciudad estaba en llamas. Hubo un pánico masivo hace apenas unas horas, y esto es lo que queda. Alcaeus asintió sombríamente. Debía de haber jinetes que cabalgaban más rápido y más duro que para huir de los invasores dorios. ¿Y tú, mi amigo?, preguntó Alcaeus, mirando al hombre y su puesto. No tengo nada que perder excepto mi vida y mi puesto, murmuró el vendedor, mirando a su alrededor. Si vienen y me matan, no se habrá perdido nada. Por un momento, Alcaeus sintió una punzada de dolor y empatía, pero rápidamente se reprimió para mantener la compostura. Colocando una mano sobre el hombro del hombre, a lo que el vendedor se estremeció una vez pero no hizo nada, se inclinó. Que los dioses vigilen tu fortuna, amigo. Alcaeus retrocedió, llevándose sus 3 piezas de fruta con él. Mantenerse a salvo. Como debería, respondió el vendedor, mirando al extraño frente a él que había sido inusualmente cálido en tiempos tumultuosos. Para el viejo vendedor de frutas, era un recuerdo de tiempos mejores, de paz y gozo fructífero a diferencia del presente. Suspirando, el vendedor regresó a su fruta mientras Alcaeus regresaba con sus compañeros. Los 2 hombres estaban destinados, después de todo, a caminos diferentes. ¿Qué fue eso?,
Perseo susurró mientras Alcaeus regresaba con sus otros dos compañeros de viaje. Cassandra aceptó en silencio la pieza de fruta que le ofreció Alcaeus, mordiéndola y saboreando su jugo dulce, mientras que Alcaeus le entregó a Perseo una pieza también. El joven asintió en señal de aceptación mientras Alcaeus mordía su propia pieza y masticaba, pensando en una respuesta. Una especie de comprensión, decidió decir Alcaeus, de la situación a la que nos enfrentamos. Me temo que no nos queda mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Cassandra habló de repente, sus ojos mostraban su comprensión de las palabras de Alcaeus. Había reunido las piezas y finalmente se dio cuenta de por qué Kimi era una sombra de lo que era antes y por qué Alcaeus había estado hablando con un vendedor ambulante durante tanto tiempo. Horas, supongo, admitió el hombre mayor. Debemos apresurarnos al puerto, no sea que seamos incapaces de encontrar un barco que deje esta ciudad antes de su perdición. Los dorios también vienen aquí. Perseus habló, también dándose cuenta de la situación que enfrentaban ellos, la ciudad y todo lo que quedaba de los habitantes de Kimi. En efecto, joven Perseo, confirmó Alcaeus, tomando otro bocado de su pieza de fruta. Caminemos ahora. Los tres recorrieron el camino de piedra de la calle principal de la ciudad. En la distancia, ya podían ver el mar brillante, la luz del sol reflejándose en el agua reluciente. Era una vista hermosa, tuvo que admitir Alcaeus, pero considerando las circunstancias, difícilmente podían permitirse el lujo de perder el tiempo en tales vistas. Una pequeña conmoción alertó a los tres buscadores, lo que hizo que se volvieran rápidamente con cautela, aunque no lo suficiente como para hacerlos sacar sus armas. Alcaeus suspiró cuando vio a un niño pequeño salir sigilosamente de un callejón cercano formado por dos edificios. El niño había tirado algunos cubos que habían sido apilados en el callejón, y ahora el niño, que Alcaeus calculó que no podría tener más de 8 o 9 años, los estaba mirando con ojos marrones muy abiertos. Notó que el niño vestía ropa sucia y desgastada, apenas lo suficientemente grande para que le quedara y ciertamente no tenía protección contra los elementos. Notó el aspecto sucio y enmarañado del cabello negro del chico y la suciedad en sus pies. Un huérfano, entonces. Alcaeus también notó la expresión de dolor en el rostro de Perseus. Vio cómo el semidios caminaba lentamente hacia el niño huérfano, sosteniendo su pieza de fruta con solo un bocado. El chico rápidamente se lo arrebató de las manos de Perseo y corrió de regreso a su callejón. Sin embargo, antes de desaparecer de la vista, el niño se detuvo, se volvió, asintió rápidamente en agradecimiento a Perseo y se escabulló hacia la oscuridad entre los dos edificios. ¿Por qué hiciste eso?, se preguntó Alcaeus en voz alta, mirando al joven semidios. Perseo todavía tenía una expresión conflictiva jugando en su rostro, como si sufriera un dolor físico. Parecía que lo necesitaba más que yo, respondió el joven. Alcaeus cerró los ojos por un momento mientras fruncía los labios. Sabes que podemos estar en una batalla por nuestras vidas muy pronto. Mantener tu fuerza en este momento crucial es importante. Si no puedo ayudar a un solo niño, ¿qué tipo de héroe soy?, replicó Perseo. Alcaeus soltó una carcajada de buen corazón, confundiendo al semidios. Junto a ellos, Cassandra tenía una sonrisa alegre, aunque pequeña, en su rostro. Muy bien, Perseo, respondió Alcaeus. Es alentador saber que su corazón está en el lugar correcto. Ven, continuemos nuestro camino. Perseo asintió, incluso si todavía parecía un poco confundido por las palabras de Alcaeus. A decir verdad, Alcaeus no tuvo ningún problema con las acciones de Perseo. Después de todo, ¿qué más haría una pequeña pieza de fruta en una batalla campal por sus vidas? De hecho, Alcaeus había visto un verdadero destello del yo interior de Perseus en ese momento. No todos le habrían dado su fruto al niño, y ciertamente no el propio rey Perseo. No, era un héroe muy raro que hiciera tales cosas, y Alcaeus se animó con el hecho de que Perseus estaba en el lugar correcto. Podía seguir a este héroe a cualquier parte, incluso hasta las puertas de la muerte. Ese fue, creo, el último en la ciudad, gimió Perseo mientras salía del edificio. Habían pasado unas horas desde su llegada a Kimi, y el sol comenzaba a alcanzar su punto máximo en el cielo. Habían estado pasando de propietario de barco en el puerto, y ninguno de ellos tenía un barco que pudieran vender o llevar más pasajeros. Muchos, de hecho, ya estaban en el proceso de irse, transportando valiosos cargamentos, tripulantes y pasajeros a bordo, ya que temían la inminente invasión. Y fue un miedo legítimo. Durante las últimas horas, mientras Alcaeus, Perseus y Cassandra recorrían los muelles de Kimi, los guardias habían estado corriendo por las calles presas del pánico.
Evidentemente, las autoridades de la ciudad estaban comenzando a levantar una bandera roja, preparando sus fuerzas para lo que casi con certeza iba a ser una batalla perdida. Poco podían hacer contra una fuerza de invasión que había acabado con Atenas, una de las ciudades más grandes del país antes de la llegada de los dorios. Eso es lamentable, asintió Alcaeus. De repente, una cacofonía de cuernos sopló por el aire, sorprendiendo al grupo y a todos los que estaban cerca. Eso es, Perseo dejó la pregunta flotando en el aire. Cuernos de batalla, según mis cálculos, susurró Casandra. La batalla debe haber comenzado. Entonces no tenemos mucho tiempo, gruñó Alcaeus, mirando a su alrededor. La ciudad caerá en una hora si se encuentran en batalla en las llanuras a las afueras de Kimi. Necesitamos encontrar un barco ahora. ¡Ah, nave! Una voz gritó desde las sombras de uno de los edificios que dominaban los muelles. Alcaeus se volvió y vio a un hombre de aspecto demacrado que yacía descuidado a la sombra. Tenía un pequeño frasco a su lado, uno que Alcaeus sospechaba estaba lleno de bebida. El hombre se puso de pie, balanceándose ligeramente, antes de hacer un lamentable intento de sacudirse el polvo. Su túnica tenía una gran mancha en la parte delantera. Bueno, creo que puedo ayudarte con eso. No, gracias, comenzó Casandra, pero Alcaeus rápidamente la interrumpió. ¿Tienes uno?, preguntó amablemente Alcaeus, poniendo lo que esperaba que fuera una sonrisa de apariencia genuina. El hombre eructó. Ja, niña luchadora, esta es, se rió mientras señalaba a Casandra. La mujer en cuestión le devolvió la mirada. El hombre, que Alcaeus estaba seguro de que estaba al menos parcialmente ebrio, miró a Alcaeus con una expresión más seria. Parecía algo cómico para el grupo reunido. Por supuesto. Rugió, levantando ambos brazos, con una mano aún sujetando su jarra para beber. Soy el orgulloso propietario y operador de, Kimite Justice. En serio, Casandra dijo inexpresivamente. De verdad, cariño, el hombre le devolvió la sonrisa. Ahora, ¿qué querrías hacer con él? Deseamos requisar un barco para viajar a través del Egeo, proporcionó Alcaeus de manera uniforme, asegurándose de no revelar demasiado de su búsqueda. ¿Al otro lado del Egeo? El hombre se mordió los dientes sucios. Un poco vago, amigo. Probablemente deberías ser más específico con tu capitán. Alcaeus señaló a Perseo. Este joven será nuestro navegante. Por supuesto, puede unirse a nosotros en nuestro viaje, pero él se encargará del resto. Entonó el hombre, ¿y qué hay de la paga? No puedo esperar que haya demasiados barcos para requisar en estos días. Haciendo una leve mueca, Alcaeus asintió. De hecho, hizo una demostración de comprobar su pequeña bolsa de dinero, 10 de Cadrachn por sus servicios. ¿10? Dijo el hombre con incredulidad, agitando los brazos en un movimiento exagerado. No puedo pedir menos de 20. Vaya, mi barco tiene una gran demanda. Seguramente consideras que mi barco vale más que 100 dracmas. 12. 18. ¿Nos separamos? Suena bien para mí. El hombre dio un paso adelante con una mano sucia extendida. 15 de Cadrachn. Alcaeus estrechó la mano del hombre. Un tercero al frente y el resto al llegar, entonó Alcaeus, mirando al hombre. El hombre escuálido pareció considerarlo por un momento antes de murmurar para sí mismo y asentir rápidamente. ¿Puedo hacer eso? Estuvo de acuerdo. Ahora, a mi barco, está al otro lado de los muelles, lejos de cualquier otro. No puedo perderlo. El grupo de 3 siguió al hombre por los muelles de madera cuando cayó la primera flecha. Los 4 se detuvieron repentinamente, mirando la flecha incrustada en la madera. Entonces comenzaron los gritos. Al subir las escaleras de piedra que conducían a los muelles, Alcaeus vio el más leve rastro de humo que se elevaba hacia el cielo y el silencioso pero rítmico batir de los tambores de guerra. «Está sucediendo», susurró Alcaeus apresuradamente. Con un trago, el hombre cuyo barco estaban requisando asintió. «Entonces debemos movernos rápido». Sin embargo, antes de que pudieran moverse de nuevo, una ráfaga de flechas aterrizó frente a ellos, esta vez con puntas ardientes. La madera frente a ellos se incendió, y pronto su camino hacia adelante fue engullido por un fuego que se extendía. «Podemos recorrer la ciudad», dijo rápidamente el hombre, subiendo las escaleras hacia el camino de piedra de la ciudad propiamente dicha. Siguiéndolos de cerca, se deslizaron hacia la ciudad, que ahora estaba en gran parte desprovista de nadie más. A lo lejos, Alcaeus podía oír los gritos de hombres, mujeres y niños, y su sangre se heló al pensar en lo que estaba sucediendo.
Fue casi suficiente para traerlo al pasado, pero luchó por la fuerza contra el impulso de lanzar mientras continuaba adelante. Acababan de pasar por una tienda vacía cuando un soldado con armadura salió de un callejón cercano. La armadura de metal del guardia estaba manchada con sangre carmesí, y cuando cayó de espaldas, Alcaeus pudo ver una daga que sobresalía de su pechera. Sacudió la cabeza al ver el rostro del guardia. Un joven, no mayor que Perseo, y uno que había muerto haciendo todo lo posible para proteger su ciudad. De hecho, Alcaeus estaba seguro de que su propio hijo no habría sido mucho mayor que el guardia que acababa de morir frente a ellos. «Oh, ¿qué tenemos aquí?», llegó una voz desde el callejón. Alcaeus y todos los demás en el grupo se volvieron para ver a un grupo de hombres salir del callejón. Había al menos 10 de ellos, armados con espadas y vestidos con una variedad de armaduras deformes. «Dorios», susurró Cassandra. Más divertido, se rió el líder Dorian. «Adelante, chicos». Con eso, la pelea siguió. Las probabilidades estaban en su contra. Era la espada de Alcaeus, Cassandra y Perseus contra una docena de combatientes, aunque con cierta sorpresa, Alcaeus notó que el hombre que los guiaba a su barco también sacaba una daga de los pliegues de su túnica. Pero lo que les faltaba en cantidad, lo compensaban con creces en calidad. La propia Cassandra estaba reteniendo a 2 combatientes, al igual que Alcaeus. Por el rabillo del ojo, notó que Perseo usaba jarras de agua cercanas con gran efecto contra los casi 10 otros hombres que estaban luchando contra el semidios. Concentrándose en sus propios oponentes, Alcaeus esquivó una estocada de uno de los luchadores antes de lanzar un puñetazo perverso en la cara de otro, este sin casco. El hombre gruñó y gritó cuando su nariz se rompió bajo el impacto del puño de Alcaeus, y aprovechando la incapacidad de un oponente, Alcaeus centró su atención en el otro. Parando un corte del luchador, Alcaeus usó su mayor altura y volumen para abrirse camino a corta distancia extrema con el luchador. Giró bruscamente su espada, lo que obligó al hombre a seguir su ejemplo, y con un gran rugido, tiró de su espada hacia arriba, golpeando la espada del luchador fuera de sus manos. El luchador estuvo momentáneamente confundido por su repentino desarme antes de escupir hacia afuera por el dolor que sintió cuando Alcaeus clavó su espada en el corazón del luchador. Alcaeus había aprovechado ese segundo dando un paso atrás y clavando limpiamente su espada a través del hombre desarmado, y retiró su espada con la misma rapidez, dejando que el hombre cayera al suelo, sangrando por múltiples orificios mientras lo hacía. Con un giro, Alcaeus lanzó un grito salvaje y cortó limpiamente el pecho del hombre cuya nariz había roto antes, su espada atravesó parte del pecho y el cuello del hombre. La sangre brotó de las heridas fatales cuando el segundo luchador cayó al suelo para unirse a su camarada en la muerte. Alcaeus resopló mientras se volvía para ayudar a uno de sus propios compañeros. Vio a Cassandra acabar con el segundo de sus propios oponentes, mientras que Perseo había manejado a sus múltiples adversarios con facilidad. Sin embargo, entrecerró los ojos cuando vio al propietario del buque luchando contra el último enemigo. Este era el luchador líder que había ordenado a los demás entrar en combate. Con su daga, el hombre harapiento apenas sostenía la espada más larga del bárbaro guerrero. Cuando Alcaeus se movió para ayudar al hombre, pudo sentir que algo estaba a punto de salir mal. Sus temores se confirmaron cuando vio al hombre tropezar con una roca mal pavimentada, y con la brecha momentánea en su defensa de corto alcance que creó tal tropiezo, el luchador Dorian se abalanzó, apuñalando su espada a través del abdomen del hombre. Alcaeus se abalanzó también, agitando rápidamente su espada y cortándola en la espalda del guerrero. El luchador gruñó mientras soltaba su espada, aún incrustada en el hombre, y se dio la vuelta, solo para encontrar la daga de Cassandra en su garganta antes de que ella se la quitara brutalmente. Con un chisporroteo de sangre, los ojos del último luchador de Dorian se agrandaron y cayó al suelo agarrándose el enorme agujero en su garganta, inmóvil cuando golpeó los ladrillos de piedra. Perseo corrió hacia el hombre jadeante en el suelo, todavía ensartado por la espada del guerrero de Dorian. Cuando el semidios hizo un movimiento para quitar la hoja, el hombre lo detuvo, su respiración era agitada y laboriosa. No, está bien. El hombre se inclinó hacia atrás, respiró hondo antes de toser. No hay nada que puedas hacer. Alcaeus se arrodilló junto al hombre, compartiendo una mirada con Perky. Las heridas del propietario del buque eran graves y poco podían hacer, si es que podían hacer algo, incluso para aliviar su dolor. Mi barco, tosió el hombre, con sangre saliendo por los lados de su boca, está justo allí.
Señaló al azar más allá de un edificio de piedra al final de la calle, y en el mismísimo camino, Alcaeus pudo ver un muelle de madera separado, en el que estaba amarrado un solo barco. Un barco, en realidad, pero en esta coyuntura, a Alcaeus no le importaban los tecnicismos de cualquier embarcación que usaran para dejar Kimi. Déjame aquí, susurró el hombre en voz baja, su voz ronca. Temblando, sacó una bolsa de su cinturón y se la mostró a Alcaeus. Ese es el pago por su barco, entonó Alcaeus, mirando la bolsa. Eso es tuyo para quedártelo. El hombre luchó por negar con la cabeza. Es de poca utilidad para mí ahora. Trató de esbozar una sonrisa, pero entre su boca y dientes ensangrentados, era más grotesco que reconfortante. Podrás aprovecharlo más. Perseo empujó la mano del hombre hacia abajo. No, dijo el semidios, su tono duro. Este es su pago legítimo. No se lo robaremos, ni siquiera en este momento. El hombre se volvió hacia Perseo, su rostro era una mezcla de diferentes emociones. Ya veo. Cerró los ojos por unos momentos antes de abrirlos de nuevo. Apóyame contra la pared de este edificio, le pidió al semidios, y Perseo consintió, ayudando al hombre a sentarse contra la pared de piedra de un edificio para enfrentar una tienda cerrada de espejos al otro lado de la carretera. Eres raro, gruñó el hombre, el dolor de su herida solo iba en aumento. ¿Cuál es su nombre? Perseo. Ah, Perseo, asintió el hombre. Un semidios llamado Perseo. Que los dioses y tu padre Poseidón te bendigan en tu viaje. Ahora vete, antes de que vengan más dorios. Alcaeus asintió y le hizo un gesto a Perseo para que lo siguiera. El semidios hizo una mueca, pero asintió con la cabeza, sonriéndole al moribundo una última vez antes de seguir a Casandra y Alcaeus para correr por el camino hacia el barco que esperaba. El hombre sonrió lo mejor que pudo ante sus formas en retirada. Fue realmente su suerte encontrar personas como ellos solo el día en que murió y su ciudad incendiada. Dándose la vuelta, el hombre se miró en el espejo del otro lado de la calle y se fijó en su propia apariencia andrajosa, sucia y horrenda. Un hombre moribundo, de hecho. En el ojo de su mente, sin embargo, casi podía ver que, un hombre joven, guapo, con el pelo negro azabache, dientes fuertes blanco, y un semblante feliz. El hombre que alguna vez fue, el hombre que había comprado el Kimite Justice y había imaginado un futuro de felicidad por delante de él. El hombre que era antes de que la vida lo golpeara con fuerza y las cosas se derrumbaran. Sus amigos lo habían abandonado. Su amante lo había dejado. Su fuerza le había fallado. Y ahora, se quedó muriendo en el camino de una ciudad en llamas. Y, sin embargo, imaginó el hombre, que daba esperanza para este mundo cruel si existía esa gente. Ve, Perseo, y sé el héroe que el mundo necesita en estos tiempos. Con eso, el hombre jadeó por última vez y se desplomó en el suelo, sus ojos sin ver mientras miraban la piedra roja. El espejo al otro lado de la calle no tenía un hombre joven y guapo en su reflejo, solo un anciano muerto, desgastado por los dolores y la angustia de la vida. Sin nombre, y sin embargo, al final, recordado en corazones más allá del suyo. El trío llegó rápidamente a los muelles de madera que albergaban un barco singular, el Kimite Justice. Era poco más que un barco, pero para Alcaeus, podría haber sido un gran trireme de la armada micénica por lo que vio. Era su boleto a una seguridad relativa. Alcaeus rápidamente agarró la cuerda que ataba el Kimite Justice a los muelles y la arrojó al barco. Dentro del barco, que era más como un bote pequeño, Perseo expandió rápidamente el mástil. Casandra agarró los remos y le entregó uno a Perseo, y Alcaeus sonrió al ver que el barco estaba listo para partir. Dio un paso en el bote cuando sintió un dolor punzante en el estómago. Al mirar hacia abajo, vio una punta de flecha que sobresalía de su abdomen. En ese momento, supo que todo había terminado. Alcaeus se dio la vuelta para ver a los arqueros en la parte superior de los edificios cerca de los muelles, y con otro látigo en el aire, gruñó al sentir otro ataque de dolor en el pecho. Alcaeus. Perseo gritó, corriendo hacia el hombre caído. Casandra atendió las heridas con los ojos muy abiertos al ver que su compañera luchaba por respirar. Con un grito, Perseo levantó los brazos. Dos enormes columnas de agua siguieron su ejemplo, y el semidios rugió de ira mientras lo arrojaba contra los edificios, ignorando los gritos de terror de los arqueros cuando el agua golpeó contra ellos y derrumbó los edificios en los que se encontraban. La fuerza resultante del agua que se levantó de su lugar inmóvil en los muelles empujó al Kimite Justice fuera de los muelles, impulsándolo mucho más rápido que los remos o el viento. Pronto, se alejaron de la ciudad, y todos los que quedaban en la orilla de la ciudad eran poco más que pequeños pinchazos en la distancia.
No es que ninguno de los ocupantes ilesos del Kimite Justice lo supiera o le importara. Ambos estaban acurrucados alrededor de su compañero enfermo, sin saber cómo proceder. Creo que la flecha en su espalda se rompió cuando cayó, murmuró Cassandra. No sé cómo sacarlo. Perseo no respondió mientras tocaba suavemente el eje de la flecha que había alcanzado a Alcaeus en la parte delantera de su pecho. Sabía cómo curarse a sí mismo con agua, pero no sabía cómo aplicar esas propiedades curativas a los demás, ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo. Déjalo, dijo Alcaeus de repente, sus ojos parpadearon rápidamente. No hay nada que puedas hacer. Perseo negó violentamente con la cabeza. No. No. No, podemos hacer algo. No lo sé. Tal vez podamos quitar las flechas y vendarlo. El semidios comenzó a hurgar en las distintas cajas a bordo del barco. Debe haber algunos suministros aquí que podamos usar. Alcaeus negó con la cabeza. No hay nada menos que los dioses que puedan salvarme. Entonces llamamos a los dioses. Alcaeus se rió. Ojalá fuera tan fácil convocar a un dios. Incluso tú, Perseo, no tienes ese poder. Los ojos del semidios ardían de ira. Debe haber algo que podamos hacer. No hay nada que puedas hacer. No puedes morir. Tienes que encontrar a tu familia. Alcaeus se rió de nuevo, tosiendo sangre mientras lo hacía. Mi familia, cuando me los quitaron a mí y yo a ellos, estaba seguro de una sola cosa, que no los volvería a ver. Nunca los habría vuelto a encontrar, si estuvieran vivos. Eso no fue nada más que un sueño. Nunca se pretendió que fuera más. Perseo se arrodilló de nuevo junto a su amigo moribundo. No puedes rendirte así. Alcaeus sonrió con nostalgia. Desearía que desear algo lo hiciera así. Este es el dolor de la mortalidad, que todos los hombres deben enfrentar. Mi día ha llegado hoy, y aunque es más temprano de lo que hubiera querido, ha llegado de todos modos. Somos impotentes para detenernos. Eso. Ahora doy la bienvenida al sueño eterno. Perseo tragó, su rostro duro. Alcaeus le hizo un gesto a Cassandra para que se inclinara y, cuando ella lo hizo, le susurró al oído. La joven se echó hacia atrás y, con las más leves lágrimas brotando de sus ojos, asintió. Su expresión delataba su confusión interior. Alcaeus sonrió tanto como pudo, dado su dolor, y cerró los ojos, suspirando pacíficamente mientras lo hacía. Casi podía verlos. Su familia, Alexander, su hijo menor, un niño precoz, pero que siempre tenía una chispa de asombro en sus ojos. E Irene, su única hija, ya tan hermosa y amable como su madre. Eutichos, su hijo mayor, un hijo que estaba en la cúspide de la edad adulta y que Alcaeus había esperado que fuera un buen padre. Y ahí estaba ella, su esposa. Helena, una mujer cuya belleza aún no había visto igualar, cuyo feroz ingenio al que aún no había escuchado igualar, y cuya gentileza aún no se sentía igual. Sí, lo estaban dando la bienvenida a su redil una vez más. Cuando Alcaeus comenzó a desplazarse hacia ellos, recordó una cosa. Perseo. El semidios al que se le había encomendado una misión, y en su viaje, había demostrado ser un héroe como los de tiempos pasados. Estaba entristecido por no poder acompañar a Perseo hasta el final de la búsqueda, pero había hecho todo lo posible. Habían llegado lejos y sabía que Perseo iría aún más lejos. El viaje de Alcaeus había llegado a su fin, pero el de Perseus apenas comenzaba. Con eso, Alcaeus abandonó su último control sobre el reino físico y entró en el cálido abrazo de su amada familia. De acuerdo con la última petición de Alcaeus a Cassandra, su cuerpo fue limpiado y dejado a la deriva en el mar Egeo, volviéndose uno con el mundo una vez más. Golpeado por un rayo. Capítulo 24. Una victoria pícnica. Perky estaba agradecido cuando finalmente aterrizaron en la costa de la isla de Lemnos. Habían pasado solo unas horas desde que Alcaeus había sido puesto a descansar en el mar Egeo, y desde entonces, el barco había estado completamente en silencio. A pesar de que estaba en el mar, algo que normalmente lo calmaba y le daba confianza, Perky sintió que una sensación de melancolía lo invadía como una ola en el océano. Alcaeus había sido el pilar sólido de su grupo, el pegamento metafórico que le dio a Perky y Cassandra un punto común de conexión. Aunque no oficialmente, era el líder de facto del grupo. Su edad y experiencia lo habían calificado más para el papel. A pesar de que finalmente cedió a las decisiones de Perky, Alcaeus siempre fue quien las llevó a cabo, y más de una vez dio valiosos consejos sobre la situación y lo que Perky debería hacer, aunque no siempre fue lo que hizo.
Siempre se aseguraba de que mantuvieran su fuerza, asegurándose de tener en cuenta sus problemas en el objetivo general de completar la búsqueda del rey Mycenaean. Todas las cosas que Perky, como líder real de la misión, debería haber hecho. Y ahora se había ido. Saltando del bote, Perky, junto con Cassandra, lo empujaron sin decir palabra hacia la orilla arenosa. El semidios negó con la cabeza mientras lo hacía, tratando de compartimentar sus tumultuosas emociones y pensamientos sobre Alcaeus. No le harían ningún bien a él y a Cassandra en esta isla, y necesitaba concentrarse en la tarea que tenía por delante. Descartando los últimos pensamientos de su difunto compañero, Perky hizo un balance del entorno que los rodeaba. Habían aterrizado en una orilla bastante rocosa. Alrededor de la pequeña sección de playa arenosa había acantilados rocosos y una dispersión de árboles pequeños. Perky se sobresaltó cuando escuchó una fuerte serie de tintineos de metal detrás de él, volviéndose para ver a Cassandra levantándose y dejando caer una gran bolsa de tela negra. Tenía una sonrisa irónica en su rostro después de ver la expresión de sorpresa de Perky. ¿Qué? Preguntó, con un tono juguetón en su voz. ¿Qué es eso? Perky respondió, señalando la gran bolsa que se había hundido parcialmente en la arena blanda. En respuesta, la joven abrió la bolsa de tela atada, revelando una variedad de espadas, hachas, arcos, flechas, en un carcaj y otras herramientas y armas. Ella arqueó una ceja ante el verdadero arsenal, aunque muchas de las armas eran viejas y oxidadas. ¿Necesito cualquier cosa? Preguntó, una sensación de sarcasmo goteando en su voz. Creo que estoy bien por ahora, pero gracias, respondió Perky de la misma manera. Ella asintió levemente y tomó el arco para ella misma, probando el retroceso. Ella asintió con la cabeza para sí misma y tomó el carcaj para acompañarlo, colocándolo alrededor de su espalda. Volviendo a atar la bolsa, escondió las armas no deseadas detrás de una de las rocas más grandes de la playa para que cualquiera que mirara al mar no la viera. ¿Listo? Perky preguntó a su compañero, a lo que ella asintió. Los dos partieron por un camino rocoso que conducía a través de una grieta en los acantilados. La caminata fue en una colección irregular de rocas y piedras en lugar de un camino, lo que encajaba con la suposición inicial de Perky de que habían aterrizado en una parte relativamente virgen y deshabitada de la isla. Por un lado, a Perky le gustaba la idea de que nadie sería alertado de su presencia, pero por otro lado, eso hacía que su caminata fuera aún más difícil. Estar lejos de posibles espectadores también significaba que estarían lejos de su destino final. Al detenerse cuando terminaron de escalar el acantilado rocoso, Perky suspiró aliviado. Al final, tuvieron que escalar verticalmente el acantilado, escalando libremente la superficie rocosa con la certeza de que cualquier caída sería un final rápido. Ahí vamos, dijo de repente Cassandra, jadeando levemente mientras lo hacía. Perky la miró. Una mano estaba en su cadera y la otra estaba extendida para señalar más allá de él. Se volvió para ver hacia dónde estaba señalando, y la vista lo dejó conmocionado. El impacto vino de la impresionante vista de un solo volcán. Se llenó de humo, e incluso desde donde estaban, era obvio que había mucha actividad alrededor de la base del pico. Todo lo que sabía era que en algún lugar de ese volcán estaba la segunda forja más importante de Hefesto, al igual que el arma que el rey Perseo había pedido, pero no tenía idea de cómo entrar al volcán sin ser detectado y dónde encontrar el arma que el otro Perseo deseado. El hombre había dicho que sería fácil de encontrar, pero Perky no veía cómo sería fácil encontrar algo en un lugar tan enorme. Tenían un largo viaje por delante. La caminata hasta el volcán mismo sería bastante difícil. Perky se preparó mentalmente, y los dos continuaron adelante, marchando hacia la ominosa vista en la distancia. Perky estaba bastante seguro de que sus piernas estaban listas para amotinarse contra él. Él y Cassandra habían atravesado los bosques y caminado por las colinas durante casi 3 horas. El resultado final que se mostró durante todo ese tiempo fue una hermosa vista de la base del volcán y 2 gritos de músculos. Ahora, los dos estaban escondidos en los bordes del bosque, mirando a través de las hojas hacia el campo de trabajo en la base del volcán. Había una multitud de actividad yendo y viniendo, pero el corazón de Perky se hundió cuando vio a los trabajadores aparecer a la vista. Los trabajadores eran todos robots. Para ser más exactos, los trabajadores eran una especie de autómatas mecánicos, hechos de bronce reluciente y que se movían en patrones establecidos mientras transportaban materiales. Todos eran vagamente humanoides, con cabezas obvias y ojos brillantes mientras maniobraban uno al lado del otro.
No todos fueron construidos de la misma manera, muchos eran más altos o más bajos, más anchos o más delgados que los demás a su alrededor. Hefesto parecía disfrutar de cierta variedad en sus diseños. Eso lo hará más difícil, murmuró Cassandra en voz baja. Perky se volvió hacia la mujer. No podemos disfrazarnos como estas cosas, explicó Cassandra, a lo que Perky asintió. Estoy de acuerdo, respondió en el mismo tono bajo antes de mirar hacia el campamento. Los dos miraron a los trabajadores automatizados por un rato más antes de que Perky extendiera rápidamente una mano, agarrando la parte superior del brazo de Cassandra. «Mirar», susurró apresuradamente, señalando a un conjunto de autómatas. Cassandra siguió el dedo de Perky y miró fijamente a dos autómatas en particular. Estas dos creaciones de Hefesto eran ligeramente diferentes de muchas de sus hermanas. Es decir, llevaban una brillante armadura de bronce sobre su construcción ya de bronce. Sus cabezas estaban cubiertas por cascos de diseño extravagante, ocultando sus rasgos y constitución exacta de cualquier observador. Tanto Perky como Cassandra se volvieron para mirarse al mismo tiempo, sonrisas idénticas apareciendo en sus rostros mientras simultáneamente asentían. Tenían la misma idea. Estas cosas son más incómodas de lo que parecen, susurró Perky. Cassandra lo hizo callar rápidamente, pero él pudo verla asentir mientras lo hacía. Habían tendido una emboscada a los dos autómatas, probablemente unidades de guardia para los otros, mientras los dos rodeaban el perímetro del campo de trabajo y se acercaban a su escondite en el bosque. Habían hecho un trabajo rápido con los dos. Perky había sumergido ambas unidades en agua y Cassandra las bajó rápidamente con dos rápidos golpes de su daga. Después de derrotar a ambos autómatas, tomaron la armadura que llevaba cada uno y se vistieron. Afortunadamente para ellos, la armadura parecía cambiar de tamaño para adaptarse al usuario, por lo que la armadura les quedaba lo mejor que podían. Mientras Perky y Cassandra no hicieran nada que pudiera revelar su naturaleza humana, serían como cualquier otro autómata en el campo de trabajo. Sin embargo, la funcionalidad de cambio de tamaño de la armadura no excluyó su comodidad para el usuario. En la experiencia de Perky, él creía que Hefesto probablemente nunca pensó en una persona que usara algo que el dios había construido para una máquina, por lo que la armadura ya iba en contra de su intención. Usar. Ahora, los dos estaban atravesando el campamento, asegurándose de imitar el caminar robótico de los autómatas lo mejor que podían. Hasta ahora, ninguno de los trabajadores automatizados con los que pasaron parecía dar alguna indicación de que su disfraz fuera menos que convincente. Esto continuó mientras los dos pasaban por la entrada principal que se encontraba en la base del volcán. Los dos se arremolinaban con los autómatas en el trabajo, mezclándose efectivamente con las corrientes de trabajadores que llevaban materiales al taller del volcán. El miedo de Perky solo creció a medida que se adentraban más en el volcán. Por un lado, el calor se estaba volviendo lentamente más opresivo, un problema que se veía agravado por la pesada armadura que llevaban. La otra razón fue por lo fácil que parecía. No hubo otros guardias autómatas que se detuvieran para controlarlos. No hubo controles de seguridad. Ni siquiera había trampas que pudieran surgir para obstaculizar su avance. Sintió un codazo en el costado izquierdo y se volvió para ver a Cassandra haciendo un gesto con la cabeza hacia un pasillo lateral. Perky miró hacia adelante por donde había estado caminando. Por lo que podía ver, conducía a una gran sala de horno de la que emanaba un calor sofocante, por lo que accedió y siguió a Cassandra. No iba a encontrar lo que buscaba en el ardiente infierno de un horno, lo que significaba que era mejor que buscaran en otras partes del complejo. El resto del taller del volcán estaba tan caliente como la entrada, aunque ninguno se acercaba a la intensidad del calor que Perky sintió desde el horno. Incluso desde la distancia, había sido casi insoportable, y Perky sospechaba que no estaba destinado a que los mortales entraran en primer lugar. Después de todo, se suponía que el taller estaría compuesto únicamente por autómatas, y el propio Hefesto ciertamente no se vería afectado por el calor extremo. La espada que quería el rey Perseo estaría en otro lugar, probablemente donde se almacenaran los objetos terminados hechos en el taller. El corredor estaba hecho de una superficie rocosa, puntuada irregularmente por pesadas puertas de metal que en su mayoría estaban cerradas. De vez en cuando, Perky podía ver el interior de una de las habitaciones cuyas puertas estaban abiertas, y generalmente estaban llenas de cajas para almacenamiento o autómatas que trabajaban en las mesas. Ninguno de ellos se ajusta a la descripción de ningún tipo de almacén donde Hefesto guardaría sus obras terminadas, pero sin usar. Lámparas brillantes iluminaban el pasillo, bañando de luz cada grieta de la pared de roca.
A medida que se acercaban al final del pasillo, el corazón de Perky comenzó a hundirse. No había espacio en el pasillo que pudiera haber sostenido el arma que buscaban, pero el final del pasillo se dividió en dos caminos diferentes. ¿Derecha o izquierda?, susurró Cassandra, mirando hacia Perky tanto como su armadura se lo permitía. Bien, respondió Perky, y los dos doblaron la esquina derecha cuando llegaron al final del corredor rocoso. Este pasillo se parecía mucho al anterior, y Perky echó una mirada furtiva hacia atrás para ver lo que habría sido el giro a la izquierda, casi lo mismo. Vamos aquí, susurró Perky, señalando una habitación abierta. No había autómatas en la habitación, y la habitación en sí no tenía más que una mesa con una serie de sillas apiladas. Cassandra asintió y entró en la habitación, con Perky cerrando la puerta de metal detrás de ellos. Ah, eso es lindo, suspiró Cassandra mientras se quitaba el casco. Sacudió la cabeza para dejar que sus húmedos mechones castaños volvieran a su forma normal después de haber estado apretados en el casco durante tanto tiempo, y su rostro brillaba con el sudor del calor tanto de la armadura como del volcán. Dejando su casco sobre la mesa, tomó asiento en una de las sillas que Perky había agarrado de la pila, recostándose y cerrando los ojos para descansar un poco. Perky, por su parte, se sentó y se apoyó en sus manos blindadas, pensando mucho en qué hacer. El taller del volcán de Hefesto era una instalación compleja, y no había direcciones ni mapas que pudieran seguir para encontrar lo que necesitaban. Tampoco podían deambular por el complejo para siempre, solo tenían una cantidad limitada de agua y finalmente tuvieron que irse, y cuanto más tiempo permanecieran en el volcán o cerca de él, más probable era que los descubrieran. Entonces, ¿cuál es el plan, Perseo?, preguntó Cassandra de repente, inclinándose hacia adelante. Ella imitó la posición de la barbilla en las manos de Perky sobre la mesa. ¿Puedes usar agua para intentar explorar todo el volcán? El semidios negó con la cabeza. Demasiado calor. Apenas hay humedad en este volcán, y mucho menos lo suficiente para tratar de sentir la totalidad de este lugar. Cassandra hizo una mueca y frunció el ceño, pensativa. Supongo que no podemos simplemente preguntarle a uno de los autómatas sobre esto. Perky parpadeó un par de veces antes de mirar directamente a la joven. Yo, supongo que podría funcionar. Ella le devolvió la mirada con una ceja levantada. Estaba bromeando. Hablo en serio. Un autómata podría simplemente decirnos, quiero decir, Hefesto tiene que comunicarse con ellos si quiere saber algo, así que probablemente ellos también puedan comunicarse con nosotros. Cassandra volvió a inclinarse hacia atrás en su silla. Eso parece un poco exagerado. Perky suspiró y soltó las manos, apoyándose en los codos mientras presionaba hacia adelante en la mesa. Aún así, es una de nuestras únicas opciones. Creo que sé cómo podemos intentarlo. La puerta de metal se abrió y salieron dos guardias blindados, sin molestarse en cerrar la puerta detrás de ellos. De pie fuera de la habitación, los dos guardias estaban quietos mientras los sonidos de los autómatas se volvían más fuertes, lo que significaba que se dirigían hacia los guardias. Un par de autómatas doblaron la esquina, cada uno con una caja de suministros. Cuando el primero pasó al dúo, un guardia levantó una mano hacia el segundo autómata, deteniéndolo. Su compañero no hizo caso y siguió adelante, desapareciendo pronto en otra curva. Alto, entonó Perky lo más mecánicamente posible. El autómata no respondió. ¿Dónde está la sala de almacenamiento de armas completas? Los ojos del autómata se ajustaron ligeramente cuando Perky escuchó los engranajes dentro de él rechinar. Tragó saliva. El artilugio estaba tardando bastante en averiguar qué hacer, y cuanto más tardaba, más ansioso se sentía Perky. Ya estaba sudado por el calor, pero sintió nuevas gotas de sudor formarse en su sien y gotear por su piel cuando el autómata zumbó frente a él. Consulta procesada. Continúa por este pasillo, respondió finalmente el autómata, su voz una aproximación aproximada a la de un humano con un griego áspero y una calidad sintética, toma la primera a la derecha y luego a la izquierda. Con eso, el autómata esquivó la forma inmóvil de Perky y continuó su camino, desapareciendo por la misma curva que su compañero había tomado unos minutos antes. Detrás de Perky, Cassandra dejó escapar un suspiro audible. Perky no suspiró, pero dejó que el agua que había estado reteniendo se deslizara hacia la pared de piedra del pasillo. Se había necesitado un poco de esfuerzo para extraer una cantidad sustancial de agua de su entorno, el compromiso literal de la frase exprimir agua de una piedra. Para él, sin embargo, valió la pena el esfuerzo. Había estado listo para usar el agua para destruir el autómata si era necesario y, en general, el agua representaba una especie de red de seguridad para él.
Era reconfortante saber que era un aliado en momentos de necesidad. ¿Nos vamos?, preguntó Cassandra. Perky asintió. Los dos se pusieron en camino por el pasillo, pasaron el primer pasillo por el que Cassandra los había traído y ahora se dirigieron efectivamente en la dirección izquierda de la primera bifurcación que habían encontrado. Siguiendo la dirección del autómata, Perky tomó la primera a la izquierda y luego a la derecha, y se encontró mirando una puerta doble cerrada. Estaba hecho de un metal similar a las otras puertas individuales que habían visto en los pasillos rocosos del volcán, y con una mano vacilante, Perky empujó lentamente la puerta para abrirla. Sin ningún chillido ni resistencia, la puerta se abrió y Perky miró dentro de la habitación, sus ojos se abrieron al ver el contenido dentro. Era prácticamente una bóveda y había una gran variedad de objetos por toda la habitación. Desde suficientes armaduras para equipar a un ejército hasta un verdadero arsenal de finas lanzas, la habitación estaba llena de objetos de diversas formas y tamaños. Era un gran salón largo que le recordaba a Perky a una catedral europea. Pero para Perky, solo había un objeto que le importaba. Y era claramente visible para que todos lo vieran. Al final del pasillo había un pedestal, y sobre el pedestal, o más exactamente, flotando sobre él, había una espada. No cualquier espada, era una espada de calidad que Perky nunca había visto antes. La empuñadura era ornamental, pero no ostentosa. La hoja era de un bronce reluciente sin imperfecciones visibles en su superficie. Perky casi podía ver su reflejo en la hoja. Al llegar a la base del pedestal, Perky extendió una mano, solo para retroceder ante el dolor de una fuerte sacudida que le recorrió el brazo y el cuerpo extendidos. Dio un salto hacia atrás, mirando con recelo la espada y su pedestal. ¿Qué ocurre?, preguntó Cassandra, mirando a Perky con curiosidad. Me sorprendió, respondió Perky vacilante, sin saber exactamente qué lo había sorprendido. Hay algún tipo de energía rodeando la espada. Tal vez sea lo que sostiene la espada, teorizó Cassandra, examinando todo el montaje. Rodeó el pedestal de piedra y miró fijamente la hoja, frunciendo el ceño mientras lo hacía. Nunca había visto algo así antes. Perky asintió. Un artilugio de Hefesto en verdad, respondió, con una mano en la barbilla. ¿Alguna idea sobre cómo hacer esto? Cassandra se encogió de hombros. Mi mejor suposición sería destruir la base. Parece ser lo que mantiene la espada en su lugar. Haciendo una mueca, Perky examinó el pedestal con mayor detalle. A diferencia de la espada, era muy simple, siendo solo una losa de piedra que parecía ser la fuente del poder que mantenía la espada en su lugar y evitaba que las personas se acercaran. Parecía bastante resistente y no tenía un mecanismo claro para desactivar. Al destapar Rictide, Perky preparó su propia espada de confianza y se preparó a sí mismo. Apuntó con su espada, y con una respiración profunda, empujó hacia adelante y apuñaló el pedestal con su espada. En retrospectiva, apuñalar un pedestal de piedra con una espada de bronce puede no haber sido la mejor idea, pero Perky tuvo poco tiempo para pensar en eso mientras un torrente de energía lo inundaba. No se parecía a la conmoción que había recibido antes. Esta vez, era como si su cuerpo estuviera enraizado en su lugar. Había un peso en sus extremidades que parecía inmovilizarlo en su lugar, manteniendo sus manos en la empuñadura de Rictide y la espada en el pedestal de piedra. Cassandra observó con creciente ansiedad mientras Perky gruñía de dolor. El semidios sintió que la energía se le escapaba, pero el pedestal permaneció intacto, salvo la espada que ahora se hundía cada vez más en su piedra. Perky sabía que no podría sostenerse por mucho más tiempo, así que con una pizca de pánico, recurrió a la poca cantidad de agua que había encontrado en el volcán. El agua salió precipitadamente del suelo de piedra y se precipitó hacia el pedestal. Cuando el agua entró en la piedra, la presión aumentó, y gotas de sudor cayeron lentamente por el rostro de Perky mientras intentaba con todas sus fuerzas hundir su espada más profundamente en la piedra. Una luz comenzó a emitirse desde la creciente grieta en la piedra, y en un abrir y cerrar de ojos, la piedra se hizo añicos, enviando un estallido de poder a través de la habitación y arrojando a Perky hacia atrás a cierta distancia. Cassandra, que había estado parada cerca, fue empujada al suelo por la fuerza. Perseo. Cassandra gritó al ver a su compañera en el suelo a unos metros de distancia. El joven gimió mientras abría los ojos con lágrimas en los ojos. Después de parpadear un par de veces, la visión de Perky se aclaró y vio la destrucción que se había desarrollado frente a él. Toda la mitad trasera de la habitación estaba sacudida, con muchas armas y otros objetos fuera de lugar tirados al suelo.
El pedestal en sí estaba hecho añicos, parte de su piedra fue arrojada por el suelo, mientras que la espada que había estado suspendida en el aire ahora yacía sobre las ruinas de lo que había quedado en su lugar. No pudo evitar esbozar una sonrisa. Su apresurado plan había funcionado. La sonrisa se encogió cuando Perky tomó su mano derecha, esperando cerrarse alrededor de la envoltura de cuero del agarre de Riptide como se había acostumbrado a sentir. En cambio, su mano derecha se cerró alrededor de un metal irregular y lentamente giró la cabeza para ver lo que estaba sosteniendo. Riptide se había ido. La hoja de bronce que había sido una constante en la vida de Perky durante años ya no estaba allí. En su lugar había una especie de alfiler, un broche. A Perky le pareció vagamente familiar, pero no podía ubicar dónde lo había visto antes. No obstante, estaba retorcido y deformado, y sabía que era Riptide. Su espada había sido el conducto de toda la energía que había salido del pedestal y, al romper la piedra, se había roto ella misma. Había una sensación de vacío dentro de él. Riptide le había salvado la vida muchas veces, y se había abierto camino a través de situaciones difíciles con él, confiando en que la espada siempre estaría allí cuando lo necesitara. Ahora que no lo era, Perky se sentía incómodo y vulnerable. Cassandra se acercó y miró a Perky, extendiendo un brazo para que se levantara. Después de unos momentos de silencio, Perky aceptó la mano, volviendo a ponerse de pie mientras se guardaba el Riptide arruinado. Se sentía extraño pensar en llorar por una espada, pero aún así, no era el momento de llorar por una espada. Después de todo, todavía estaban allanando y entrando en los dominios de un olímpico. Sin dudarlo, Perky agarró la empuñadura de la espada de bronce que habían venido a robar, y en ese momento, todo el infierno se desató. Un claxon chillón resonó por toda la roca, lo que hizo que tanto Perky como Cassandra se estremecieran ante el sonido. Perky inmediatamente concluyó que había tropezado con algún tipo de sistema de seguridad cuando tocó la espada, y maldijo por no pensar que aparte de la defensa exterior de la espada, habría algo protegiendo la espada en sí. Aún así, era demasiado tarde para pensar en eso, por lo que el hijo de Poseidón extendió la mano para agarrar una manta de tela en la bóveda, que, por cierto, había sido envuelta sobre otra espada, y rápidamente envolvió la espada de bronce. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Cassandra, mirando a su alrededor. Una alarma, respondió Perky, también examinando sus alrededores. No tenía idea de dónde venía el sonido, pero tampoco le importaba. Ató la espada a su espalda, asegurándose de que estuviera ceñida. Ellos saben que estamos aquí. Tenemos que irnos entonces, dijo Cassandra, con una mirada preocupada jugando en su rostro mientras lo veía preparar la espada. Con un asentimiento de Perky, los dos salieron de la sala de la bóveda, corriendo rápidamente por los pasillos rocosos mientras la alarma continuaba sonando. Perky rápidamente puso un brazo delante de Cassandra para detenerla mientras doblaban la primera esquina, evitando por poco que corriera de cabeza hacia una hoja expuesta que había sobresalido de la pared. Eso no estaba allí antes, susurró Cassandra, con la voz temblorosa por lo cerca que había estado de correr hacia la muerte. Trampas, murmuró Perky. Este es el estilo de Hefesto, todo parece normal hasta que tienes que irte, y es entonces cuando él saca las trampas. Ten mucho cuidado. Cassandra asintió con la cabeza, y los dos se agacharon bajo la espada y continuaron por el pasillo, aunque ahora mucho más lento y con más cuidado. Sin embargo, su lento avance fuera del laberinto de pasillos rocosos fue interrumpido por el sonido metálico del metal contra la roca detrás de ellos. Fue una cacofonía de ruidos que solo se hizo más fuerte. Autómatas, susurró Perky, mirando a Cassandra. Deben estar aquí para nosotros. Y sin decirlo, ambos sabían que era poco probable que los autómatas solo estuvieran allí para capturarlos. A Hefesto no le agradaría que nadie entrara en su taller, y los dioses griegos no eran conocidos por su misericordia. Tenemos que movernos rápido. ¡Cuidado! Cassandra gritó cuando una sección de la pared de roca sobresalió, extendiéndose hacia Perky. Apenas lo esquivó moviéndose hacia adelante, pero otra sección de roca sobresalió del otro lado de la pared, atrapando a Cassandra desprevenida mientras se enfocaba en la que casi golpeó a Perky. Gritó cuando una de sus piernas quedó atrapada entre el segmento de roca que sobresalía y la otra pared, inmovilizándola en su lugar. Cassandra. Perky gritó, mirando apresuradamente la roca que sobresalía. Casi parecía una especie de sistema hidráulico, y tomando una de las dagas de Cassandra de su cinturón, hizo todo lo posible por ignorar sus gemidos de dolor mientras cortaba las partes mecánicas expuestas detrás de la roca falsa. La protuberancia de la roca perdió tensión y Perky la empujó fácilmente hacia la pared, permitiendo que Cassandra se hundiera en el suelo.
¿Estás bien? Perky preguntó, sin saber qué hacer para ayudar a la mujer. Yo creo que mi pierna está destrozada, murmuró Cassandra, con la cara arrugada por el dolor. No me puedo mover. Está bien, aquí. Te llevaré fuera de aquí, respondió Perky, dándose la vuelta. Ponte en mi espalda. Cassandra agarró la mano de Perky y le dio la vuelta, sus ojos marrones clavados en los verdes de él. Por un momento, estuvo completamente silencioso y quieto, y Perky casi podía creer que no había peligro. Pero el momento pasó y supo que no podían esperar más. Ve, Perseo, susurró Cassandra, todavía mirando el alma de Perky. Déjame atrás. Perky negó con la cabeza. No. Ya hemos perdido a Alcaeus, no voy a perderte aquí también. Cassandra esbozó una débil sonrisa. No hay otra opción. No seré más que un peso muerto para ti. Haré que nos maten a los dos. Perky continuó negando con la cabeza. Todavía no veo por qué debería dejarte aquí. Prefiero arriesgarme a que sobrevivas que dejarte morir. No es que me dejes morir, soy yo el que elijo quedarme aquí. Mi pierna nunca se recuperará de esto. Incluso si sobreviviera, sería inútil para mi rey. Ese es un destino que no quiero. Cara. Para detener más protestas, Cassandra puso un dedo en los labios de Perky. Por favor, no se oponga. Esta es mi elección, y espero que la respeten al irse de aquí con su vida. El rostro de Perky mostró una multitud de emociones mientras lidiaba con su confusión interior. Finalmente, después de unos momentos, entre el estruendo de la alarma y los golpes de los autómatas que se acercaban, asintió lentamente. La sonrisa de Cassandra se ensanchó hasta convertirse en una completa, y ella volvió la cabeza para besarlo en la mejilla. Ve, Perseo, dijo de nuevo. Tu destino está más allá. Alcaeus sabía esto y yo también, debes vivir. Así que vete. Perky se enderezó mientras se levantaba, y por un fatídico segundo miró a Cassandra. Adiós, Cassandra, espetó Perky, sin saber qué más decir. Rápidamente se volvió y corrió por el pasillo, esquivando cada saliente de roca. Adiós, Perseo, susurró Cassandra, mirando la espalda del héroe que huía, antes de volverse hacia el pasillo del que acababan de llegar. Los sonidos de los autómatas provenientes de ese pasillo solo se hicieron más fuertes, por lo que extendió la mano por la espalda y agarró su arco. Apuntando una flecha, esperó. Eso era todo lo que podía hacer ahora. Perky trató de apartar de su mente todos los pensamientos sobre la mujer que acababa de dejar atrás. No era ni el momento ni el lugar para pensar en ello. Estaba huyendo por su vida del equivalente a robots asesinos en medio de un lugar muy peligroso y desconocido que estaba dentro de un volcán. Giró a la izquierda, esquivó los picos que salieron disparados del suelo, giró a la derecha y apenas se apretó bajo la cuchilla giratoria mientras se deslizaba por el suelo. Levantándose de nuevo, se encontró en el gran pasillo que conducía a la sala de la caldera caliente. Allí era donde estaba antes de que Cassandra le hiciera un gesto para que bajara por el pasillo lateral. Había una diferencia sustancial entre entonces y la situación en la que Perky se encontraba ahora. Antes, se había mezclado a la perfección con las hordas de autómatas que se trasladaban a cada una de sus estaciones. Ahora, estaba en medio de un gran círculo de autómatas, todos los cuales parecían mirarlo. El semidios no se hacía ilusiones de que su disfraz todavía funcionaba, y realmente comenzó a entrar en pánico cuando algunos de los autómatas se acercaron a él. No había agua para sacarlo de apuros. Ya había usado todo lo que pudo encontrar en el taller contra el pedestal de piedra. No tenía espada en él. Riptide se rompió y la espada de bronce en su espalda estaba atada. No tenía apoyo, ella se quedó atrás de él. De alguna manera, en las profundidades del miedo de Perky, un solo pensamiento racional flotaba en su mente. Poseidón también era el dios de los terremotos. Era hijo de Poseidón, por lo que era lógico pensar que si su padre podía provocar terremotos, Perky también tendría algo de ese poder. Los autómatas todavía se estaban cerrando cuando Perky cerró los ojos. Tenía que abordar esto como lo hizo con el agua. Tenía que sentir la tierra debajo de él. En este caso, estaba a su alrededor, por lo que tenía que aprovechar su entorno. ¡Ay! Podía sentir un estruendo, y todo lo que tenía que hacer era empujarlo. Una grieta apareció en el suelo cuando Perky abrió los ojos y sonrió cuando vio la grieta. Su sonrisa desapareció cuando vio un diluvio de magma fluir desde la enorme sala del horno hacia el pasillo en el que se encontraba, y rápidamente se dio la vuelta para correr, empujando a un lado a los autómatas que estaban allí. Muchos autómatas también intentaron huir, pero los que estaban cerca del horno perecieron antes de que pudieran reaccionar. Perky tragó saliva mientras corría.
Solo había tenido la intención de sacudir el suelo lo suficiente para que los autómatas corrieran o cayeran. En cambio, había inducido una erupción volcánica completa. Y así el semidios corrió para salvar su vida. Cassandra gimió mientras bajaba su arco. Ella acababa de gastar su última flecha, y la docena de autómatas que yacían en el suelo con flechas saliendo de ellos era un testimonio de cuánto tiempo había logrado mantener a raya a las hordas de autómatas. Cuando un autómata solitario dobló la esquina y volvió la cabeza hacia ella, a Cassandra se le heló la sangre. El autómata avanzó sin previo aviso, haciendo rápidamente todo lo posible para acortar la distancia entre él y su objetivo. Cassandra, por su parte, sintió pánico. No tenía más flechas y lo único que le quedaba era una sola daga. El autómata rápidamente cayó sobre Cassandra, tratando de terminar la pelea de la manera más eficiente y rápida posible. Gritó mientras blandía su daga, tratando de mantener a raya al autómata. El autómata, sin embargo, tuvo poco cuidado con sus ineficaces cortes, y extendiendo un brazo, agarró la garganta de Cassandra. Gorgoteó mientras el autómata seguía apretando y, aunque le clavó la daga en la espalda, no se detuvo. Podía sentir que su fuerza la abandonaba y que su visión se convertía en oscuridad. Ve, Perseo, pensó Cassandra por última vez. Haz lo que estabas destinado a hacer. Y luego el mundo se desvaneció de ella. Todo el volcán se estremeció con un gran estruendo, y cuando el autómata yacía sobre Cassandra, el corredor rocoso se derrumbó hacia adentro, enterrándolos en una avalancha de rocas. Perky corrió tan rápido como pudo debido al diluvio de lava caliente fundida que corría tras él. No podía detenerlo, no podía sentir agua en la lava, así que todo lo que pudo hacer fue correr. Se hizo a un lado y esquivó a los autómatas que intentaron detenerlo, y pronto, había vuelto corriendo a la luz del sol. Miró la línea de árboles donde él y Cassandra se habían escondido previamente y negó con la cabeza. Sabía que no podía correr más rápido que la lava para siempre. Se cansaría y no lo haría. En cambio, Perky recurrió a la energía que le quedaba y extrajo el agua del bosque. Convocó cada gota que pudo encontrar, ya fuera del suelo, los árboles y las plantas, o el aire mismo. Dejando que lo bañara para revitalizarse, lo obligó a avanzar hacia la entrada del volcán justo cuando la lava comenzaba a salir. La combinación resultante liberó cantidades masivas de vapor, pero Perky continuó, empujando cada vez más agua hacia la entrada. Finalmente, cortó el chorro de agua, jadeando por el esfuerzo. Gotas de sudor le caían por la cabeza mientras sentía la garganta reseca en el aire incómodamente seco. Sin embargo, no pudo evitar sonreír al ver el frente del volcán completamente sellado. Un gran estruendo hizo desaparecer esa sonrisa de su rostro. Miró hacia arriba con miedo al ver que la parte superior del volcán comenzaba a derramar lava. Eso no es bueno, se susurró Perky, alejándose lentamente de la cima. El volcán comenzó a agrietarse cuando aparecieron fisuras a lo largo de su costado, extendiéndose hasta el mismo suelo en el que se encontraba Perky. De alguna manera, podía sentir la presión acumulándose en el volcán y sabía que iba a explotar. Simplemente no estaba seguro de cómo escapar. Casi instintivamente, Perky llamó al agua para que se envolviera a sí mismo justo cuando el volcán explotaba, todo el pico desaparecía en una ardiente neblina de rocas y lava. Perky no pudo evitar ser lanzado hacia el cielo, la fuerza fue suficiente para vaporizar todo lo demás que estaba a su lado. Solo su escudo de agua le impidió ser incinerado por el fuego o destrozado por la fuerza, pero mientras volaba por el aire, Perky sintió que estaba en agonía. Lo último que vio Perky fue el mar azul brillante. Lo último que sintió fue dolor en todas partes. Luego aterrizó y no supo más.